por violación sexual en toda América del Sur. Actualmente en todo nuestro continente ya hay varios países que han eliminado este delito del aborto por violación sexual de sus códigos penales. Sin embargo, este polémico tema aún está pendiente de debate en nuestro Congreso de la República. Hoy nos preguntamos si se debe despenalizar el aborto en los casos de violación. ¿Usted qué opina? Escríbanos @DID7.3 y también en nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No a un embarazo forzado. Hay una vida desde la concepción. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Existen muchos abortos clandestinos. La sociedad responsabiliza a la mujer por una violación sexual. No al aborto por ningún caso. La vida está por encima de todo. No se puede obligar a una mujer a amar a un hijo fruto de la violación. Los bebés pueden darse en adopción. Es una decisión personal. Al trauma de la violación le sumas el del aborto. Nuestro país tiene altos índices de casos de violación. Dejemos que las mujeres decidan por su cuerpo. ¿Debe permitirse el aborto en casos de violación sexual? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Luis Tábara. Él es médico, ginecobstetra, bioeticista y representante de la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Bienvenido a Debate y Diálogo. También nos acompañará en un momento Paul Ramos Barrientos, médico ginecobstetra y especialista en bioética. Lo estamos esperando, ha tenido un pequeño percance, pero ya nos acompañará en la mesa de debate. Quisiera preguntarle, doctor Luis Tábara, ¿cuál es su posición respecto al aborto en los casos de violación sexual? Vea usted, los médicos hemos sido formados, sobre todo los obstetras y ginecólogos, para proteger a la madre y al niño. Y todos los días hacemos eso, todos los días de nuestra vida hacemos eso, en la atención prenatal, en la atención del parto, en la atención del posparto y obviamente en los momentos iniciales de la atención del recién nacido, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no?, a pesar de que la gran mayoría de los embarazos cursan en términos normales, sin embargo, hay determinadas circunstancias en donde, por alguna causal, la mujer siente la necesidad de acudir a un centro asistencial para solicitar, dentro del marco que la ley le da, la interrupción de su propio embarazo. No es porque a ella le guste abortar tampoco, sino porque, repito, hay determinadas circunstancias que exigen de ella una determinación como esa. Tenemos, por ejemplo, las enfermedades de la mujer que se pueden agravar durante el embarazo o durante el parto, ¿no? Eso se llama causal salud. Pero dentro de la causal salud existen también no solo problemas de orden físico, sino problemas de orden emocional, de orden mental, a veces bastante severos. Las malformaciones congénitas graves que no son compatibles con la vida. Y obviamente el embarazo por violación, que es una terrible agresión contra la dignidad de la mujer, en donde se suman los tres tipos grandes de violación, de violencia contra la mujer: la violencia física, la violencia emocional y obviamente todo lo que está alrededor de la violencia sexual. Se habla mucho de la vida del concebido, ¿verdad? Y por otro lado, se habla también de la vida de la mujer y de su derecho a decidir. Usted como médico nos podría, en todo caso, comentar si es que el aborto empeora los problemas de las mujeres que han sido abusadas sexualmente. Fíjese, hay diversos estudios al respecto. Hay un estudio que yo recuerdo mucho en el Brasil y otro me parece que en Sri Lanka, en donde las mujeres, después de haberse expuesto a una interrupción del embarazo por violación, fueron entrevistadas, ¿no? Y la respuesta de ellas al qué sintieron, la respuesta mayoritaria fue alivio, porque la violación sexual significa agresión física,
agresión mental, ¿no? Agresión emocional. Y de eso entonces la mujer dice que se siente liberada cuando se interrumpe la gestación, si es que ella lo ha decidido así. Obviamente tiene que haber una decisión de ella, no una decisión de un tercero o de una tercera, sino de ella. ¿Usted cree que en nuestro país se pueda llegar a un debate alturado sobre este tema? No es que se puede, sino que debería hacerse. La única manera de entenderse y la única manera de sacar un problema con una solución hacia adelante es discutiendo el problema. Ocultando el problema no se soluciona nunca. Hay quienes creen que el porque yo oculto un determinado problema, lo mantengo ahí y digo que ya se ha solucionado. Pero eso no es así. La solución viene a través del intercambio de pareceres, a través del intercambio de opiniones, a través del intercambio de argumentos basados, obviamente, como decimos los médicos, basados en evidencias científicas, no basados en creencias que yo pueda tener, en sesgos que yo pueda tener, sino en la evidencia que nos proporciona la ciencia. Ahora, hay ciertos sectores que están de acuerdo con esta despenalización del aborto y otros sectores que no lo están, ¿no? Despenalizar el aborto podría lograr que hayan menos muertes por aborto clandestino, es decir, existen muertes por abortos clandestinos, a pesar de ser un delito en nuestro país, ¿se aborta? Fíjese, nadie conoce la real dimensión del aborto en el Perú. ¿Hay investigaciones serias? Hay investigaciones que se han hecho, pero de carácter indirecto. ¿Por qué? Porque no existen registros de lo clandestino, de lo que se hace entre gallos y medianoche, no hay registro. Entonces hay investigaciones indirectas que han sido probadas antes de su puesta en marcha y que marcan que en el Perú existirían más de 350,000 abortos. Bien, que es una de las tasas más altas que nosotros podemos registrar en América Latina. América Latina es el país, la región del mundo que más abortos tiene por cada 1,000 mujeres en edad fértil. Son 32 abortos. Se estima que en el Perú existe más allá de esa media para América Latina en relación a sus mujeres en edad fértil. Bien, no hay registros para eso. Bien, simplemente hay cálculos y hay estimados que se hacen. ¿Y estos estimados son en base a ciertas investigaciones científicas? Claro, se estudian las encuestas de demografía y salud, se estudian los egresos hospitalarios, se estudian las entrevistas que se hacen a las mujeres, las entrevistas que se hacen a los médicos y en general a los profesionales de la salud. Y de ahí, aplicando determinadas fórmulas, se llega a la conclusión de cuál es la dimensión aproximada del aborto en una determinada región o un determinado país. La violación sexual es una problemática que se debe de estudiar a fondo, ¿no? Fíjese, relacionarlo con un tema de salud mental. Fíjese, yo suscribo lo que dice Harry Mujica. Le digo esto porque yo trabajo para 2 instituciones de carácter internacional. La FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en donde yo ejerzo la función de coordinador regional para América Latina, para la prevención del aborto inseguro, y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, en donde hasta hace poco he sido el director ejecutivo de esa institución. Y me paseo por toda América Latina constantemente. Y yo suscribo lo que dice Harry Mujica. Perú es el número uno. Es el número 1 en cuanto a denuncias por violación sexual. En cuanto a denuncias. No podemos decir en cuanto a frecuencia, pero sí en cuanto a denuncias, ¿bien? Que ya es un avance. Nadie puede saber exactamente cuál es la proporción de violaciones que existen. La Organización Mundial de la Salud habla que entre 10 y 30% de las mujeres son violadas en algún momento
de su vida sexual y reproductiva. Gracias por estos comentarios. Vamos a irnos a una pausa, pero regresamos con más y también con nuestro invitado Paul Ramos Barrientos, que nos acompañará en este segundo bloque. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID 7.3, y también a nuestra página en Facebook. Pausa y regresamos. Nuestro trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Y diálogo. La pregunta que hoy postulamos es si se debe legalizar el aborto en nuestro país en los casos de violación sexual. Escríbanos a nuestras redes sociales, al Twitter y también al Facebook. Nos acompañan en esta mesa de debate Luis Tábara, médico ginecobstetra, bioeticista y representante de la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, y también Paul Ramos Barrientos, médico ginecobstetra y especialista en bioética, que ya se une a nosotros en esta conversación. En el primer bloque conversábamos con el doctor Luis Tábara acerca del aborto y de lo que significa para una mujer que ha sido vejada. Nos decía el doctor Tábara que la mujer llega a sentir alivio y que además existen más de evidencias, ¿no?, de más de 350.000 abortos en nuestro país, y que en América Latina la cifra sería de 32 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, ¿no? Es una estadística en verdad que alarma. ¿Cuál es su posición respecto a esta posible legalización, si se llega a debatir finalmente en el Congreso, del aborto por los casos de violación sexual? Tengo entendido que ha entrado un proyecto de ley para hacer la despenalización, que es diferente a legalización. Despenalización, nos dicen los abogados, que es cuando un hecho que sigue siendo un delito ya no tiene pena. Claro, legalización está legalizado en todo caso, ¿verdad? Es un delito. Sería la despenalización del aborto. La despenalización, así es. Yo de hecho no estoy de acuerdo. La historia nos dice una cosa muy dura. El aborto se legalizó en Estados Unidos a partir de una supuesta violación. Ese fue el caso Roe versus Wade. Si ustedes entran a internet van a encontrar el caso. La persona dijo que había sido violada. Luego de muchos años, al ver lo que eso había generado, se arrepintió y la persona ahora está haciendo un trabajo proselitista en contra del aborto. Y eso que ha ocurrido allí puede ocurrir en cualquier lugar, evidentemente. Si usted despenaliza el aborto por cualquier causa,
usted va a ver que van a empezar a surgir personas que solicitan el aborto justamente por esa causa. No es coincidencia. De hecho, además, quienes están a favor del aborto por violación generalmente están a favor del aborto por cualquier causa. Y quienes promueven, los que han hecho una propuesta legislativa a favor de la despenalización del aborto por violación, de hecho lo que buscan es la despenalización del aborto o la legalización del aborto por causa libre. Y eso todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, yo no creo mucho en que están abogando por la mujer lamentablemente violada, ¿no? Porque si no estarían más bien preocupados de cómo hacer para evitar las violaciones y más preocupados por agarrar a los eventuales violadores, que son los que están, digamos, libres. Y los únicos perjudicados van a ser los niños que, no conociendo a su padre y teniendo un padre, yo no quiero juzgar, pero un padre delincuente, no tiene la culpa y por lo tanto no tendría por qué yo decir que deben morir ellos. Doctor Luis Tábara, ¿quiénes son los violadores? ¿No? Hay diversos estudios científicos que nos hablan del espacio más íntimo de la víctima. Los violadores están cerca. Nosotros tenemos un estudio de eso. Un estudio hecho hace algunos años y publicado en la Revista Peruana de Obstetricia y Ginecología. Tenemos otro estudio que se ha sido publicado en esta revista Obstetrics and Gynecology, en Londres. Y así hay además muchísimos estudios. Los violadores están cerca. Empezando por los padres, los padrastros, los tíos, los primos, los vecinos, el maestro, los maestros, y bueno, y las personas extrañas también ingresan dentro de este grupo de perpetradores, pero cuantitativamente son en menos proporción. La mayor proporción está en la gente que está más cerca de la víctima. Ahora, la víctima, que es prioritariamente mujer, porque hay hombres que pueden ser violados también, prioritariamente son mujeres, y dentro de las mujeres son las más jóvenes, las más expuestas al tema de la violación. ¿Estamos hablando de menores de edad? Estamos hablando de adolescentes y niñas. Cerca del 70% de las violaciones ocurren en adolescentes y niñas. Bien, de tal modo de que tenemos que sacarnos de la cabeza que el violador o los violadores son extraños, ¿no?, al conocimiento de la víctima de la violación. ¿Qué nos dice Paul Ramos? No, de hecho, ¿Está de acuerdo con este aspecto? Eso es evidente. Yo lo que estoy diciendo es, bueno, si ya sabe dónde está el violador, ¿por qué no se hace en trabajo de prevención? Porque, repito, en un embarazo por violación ocurre, 1, el violador, 2, la víctima, y 3, el niño. El niño no tiene menos derecho, él, que cualquier otro peruano. Y eso lo dice la Constitución. Y al matar al niño, no estamos haciendo ninguna curación a la mujer violada. Se le pueden ofrecer hasta varias opciones. Se le puede ofrecer una terapia post-nacimiento, se le puede ofrecer que dé en adopción a esa criatura. Pero matarla, ¿qué estamos pensando nosotros como solución para un problema social, un problema penal frente a un delito? Matar a un inocente, me parece que estamos reaccionando de manera equivocada. ¿Qué nos dice el doctor Luis Tábara? ¿Se está matando a un inocente? Bueno, el asunto es que hay que utilizar la terminología apropiada. ¿Ven? Niño es el de la persona que nace y que luego entra al cuidado de la familia y al cuidado de los profesionales de la salud. Ese es el niño. Mientras no nazca el niño, se llama feto, se llama embrión o se llama huevo fecundado. Bien, pero yo creo que hecha esta aclaración, lo más importante es que yo concuerdo con Paul cuando dice que es necesario hacer prevención. Claro que hay que hacer prevención. Por supuesto. Y hay que hacer prevención empezando por la educación sexual. Pero la educación sexual transparente. ¿Sigue siendo un tabú la educación sexual, creo usted? Yo creo que se tergiversa lo que es la educación sexual. Hay extremos en donde se cercena el contenido
o los contenidos de la educación sexual, y el otro extremo en donde se cree que enseñarle a la niña el aparato genital, el funcionamiento del aparato genital y los métodos anticonceptivos ya es educación sexual. Y eso no es educación sexual en ninguna de las versiones. Bien, educación sexual tiene otra orientación. Bien, hay que enseñarle a convivir a la niña y al niño, a los niños en general. Claro, pero ¿qué pasa si los padres violan a sus hijas? Bueno, afortunadamente entre nosotros, si bien es cierto existe, no es la proporción más importante. Esto se da en la realidad, pero no es la proporción más importante. Son los otros actores que están dentro de la familia, o el propio marido, o el ex marido, o la expareja de una mujer, la que ha cometido el acto de violencia sexual contra la mujer. Yo decía que es necesario actuar preventivamente, pero con una educación sexual integral, transparente, con contenidos científicamente elaborados y científicamente probados. Hay lugares en el planeta en donde la educación sexual empieza a muy temprana edad y son los lugares que menos abortos tienen en el mundo. El caso de Holanda, el caso de Bélgica, el caso de Dinamarca. Pero en estos países, por ejemplo, en los que está despenalizado el aborto y también en casos de violación sexual, se podría hablar de que hay una estadística diferente que la del Perú en el caso de embarazos no deseados o de violaciones sexuales. Por ejemplo, tengo un dato de la Policía Nacional del Perú: el 24% de los agresores está conformado por los padres biológicos y adoptivos, padrastros y profesores, ¿no? Entonces debe ser una situación bastante límite y traumática. ¿Qué nos dice Paul Ramos al respecto? ¿Qué se ganaría permitiendo finalmente el aborto en casos de violación? Miren, en realidad, para mí, yo quisiera quedarme con esa idea. O sea, hay un niño, un peruano, que está en el vientre de una madre. Ese peruano tiene un padre delincuente, un padre, digamos, con algún problema psicológico que busca violar a una persona que no es su mujer, que no es su esposa. Entonces, ese niño, indistinto de su padre, tiene una madre, tiene derecho como cualquiera de nosotros. Busquemos todas las soluciones y creo que todo el Perú se levantaría para buscar una solución. Pero creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo en permitir que lo maten para curar esa violación. Yo no creo que el doctor haya dicho que el aborto a una mujer violada le haga mejor o le cure. Eso no le va a curar de nada, me pareció entender eso. Y si fue así, bueno, no estoy de acuerdo. Pero el aborto no te va a quitar el trauma de la violación, te va a aumentar un trauma. El segundo es el de tu hijo. Porque puede ser que su padre sea una persona delincuente, pero su madre, que es ella misma, sí va a sentir que ha perdido un hijo, que ella tenía como responsabilidad. Cuando el doctor dice que las cosas por su nombre, y dice, ¿no?, que cuando nace es niño, pero que cuando está en el vientre es feto, embrión, huevo, cigoto, faltó un datito. ¿Cuál es el dato? Embrión humano, feto humano, no es otra especie. Cuando el doctor y yo hacemos un diagnóstico de embarazo, no le digo a la señora gestante: señora, usted tiene un embrión. Él y yo le decimos lo mismo: señora, felicidades, ya tiene un bebito. Y nos alegramos y nos sonreímos. Porque me voy a sonreír por el bebé de la que sí quiere tenerlo y no me sonrío por aquel bebito que está en el vientre de una madre que lamentablemente ha sufrido una violación. ¿Por qué hago esa diferenciación? Queremos escuchar al doctor Luis Tábara, ya que usted se ha referido directamente al doctor. Me voy a referir a las referencias que se han hecho de mí, ¿no? Yo prefiero pasar al argumento, ¿no? Pero con argumentos, claro que sí. Y reiterar lo de la prevención, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Una de las medidas más importantes para el manejo de la mujer que ha sido violada cuando concurre a un establecimiento de salud es indicarle anticoncepción de emergencia, justamente para evitar que se embarace. Pero si hay grupos
que no admiten la anticoncepción de emergencia, y el Tribunal Constitucional nos ha denegado a los servicios públicos esa posibilidad, más no a los servicios privados, obviamente estamos exponiendo innecesariamente a las mujeres a que hagan un embarazo que no han previsto, que no han planeado. A las que menos recursos tienen, ¿quiere decir usted? Porque si se está refiriendo al ámbito privado. Así es, el ámbito privado tiene acceso a la anticoncepción de emergencia. En cambio, las mujeres de los servicios públicos no tienen acceso por disposición del Tribunal Constitucional. Entonces, estas mujeres están en franca desventaja frente a las otras que asisten a los servicios privados. Si nosotros tuviéramos esa herramienta de trabajo, obviamente estaríamos mejor equipados para enfrentar el tema de la posibilidad de un embarazo que no ha sido planeado. Ahora, todos sabemos que la violación ejerce gravísimos daños sobre la salud física y sobre la salud mental de las mujeres. Las expone a traumas físicos, pero particularmente a traumas del lado emocional, síndromes post-violación, síndrome de estrés postraumáticos, depresión, ideas suicidas e inclusive suicidios. Aquí hemos tenido en el Perú hace muy poco tiempo una chiquilla de 13 años que, viéndose embarazada después de una violación, se tiró de la azotea de la casa de cabeza y se fracturó la columna vertebral y se quedó cuadripléjica. Y los médicos no pudieron operarla porque la chica estaba embarazada. Y no se interrumpía el embarazo porque no había la determinación profesional para que se haga esa interrupción. Entonces, finalmente, esa chica abortó en términos naturales, ¿no? Más adelante, estando en el hospital. Pero las consecuencias de la fractura quedaron ahí. ¿Qué nos dice Paul Ramos? Bueno, yo la verdad es que lo mismo, porque creo que el público quiere una respuesta concreta, ¿no? ¿Por qué yo pasa propongo... con la píldora de emergencia? Sí, quería un dato... Ha mencionado justo un caso también interesante el doctor Tábara, ¿no? Sí, mira, de hecho, cuando uno introduce todo el tema de cuál es el protocolo para la atención de una persona que ha sido violada, ese protocolo tiene que cumplirse, y se cumple. Hasta donde yo tengo entendido, yo ya no trabajo en la práctica pública, solamente trabajo en la práctica privada. En los ya casi 18 años que llevo de especialista, a Dios gracias no he tenido ningún caso. Probablemente será por el sesgo de que yo trabajo en una clínica en donde no llegan las mujeres que han sufrido violencia. Probablemente las mujeres llegan más al hospital. Yo no sé cómo están haciendo en los hospitales, honestamente. Entonces, todo lo que es prevención tiene que darse, todo lo que sea prevención, ¿no? Pero toda esa prevención tiene que ser respetuosa de la vida y de las leyes. Yo no puedo agarrar y atribuir una prevención al margen de la ley. Si el Tribunal Constitucional dijo lo que dijo sobre la píldora el día siguiente, es por algo. Ahora, que el tribunal dijo que la píldora del día siguiente había una duda sobre si impedía o no la implantación de un embrión ya fecundado, o sea, de un niño ya formado. Y por eso se expresó así el Tribunal Constitucional, respetuoso de la Constitución y entendiendo que no podía llegar a una conclusión con relación a si había o no impedimento de la implantación de un bebé. Me estoy yendo un poco un tema técnico, pero es que se hace la pregunta. Yo quisiera acentuar solo dos cosas. Número uno, hay un bebé de por medio cuando hay una violación, y ese bebé tiene derecho. Número dos, se le añade un segundo estrés postraumático a la mujer violada al hacerle un aborto. Por esas dos razones, yo creo que proponer la despenalización del aborto por violación no es ninguna solución. Yo me inclino mucho más a la búsqueda de la prevención, y desde una prevención de todo nivel, como dice el doctor, una educación sexual integral y el uso de todos los protocolos que sean necesarios. Listo, nos vamos a una pausa, pero continuamos con estas dos visiones que se tienen sobre el tema del cual estamos hablando hoy. La despenalización del aborto en los casos de violación sexual. ¿Debe permitirse, no debe permitirse? ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Ya regresamos con más en Debate y Diálogo.
Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego, donde algunos escritores, amantes de literatura, nos hablan de sus libros favoritos. Dazo Saldívar se hizo muy conocido por publicar una biografía canónica de Gabriel García Márquez y ahora nos presenta su novela Los soles de Amalfi. Es una novela que empezó siendo un proyecto de libro de cuentos a comienzos de los años 80. Incluso avancé en varios de ellos y hasta me gané un par de premios con 2 de esos cuentos. Pero mientras yo me adentraba en el viaje a la semilla, la biografía de García Márquez, este puñado de cuentos se fueron confundiendo, sus espacios, sus personajes, sus temas se fueron entretejiendo hasta ir conformando con el tiempo un solo relato novelesco. Por eso que esos cuentos iniciales pasaron a llamarse cantos o capítulos de esta novela. Esencialmente, Los soles de Amalfi, yo quiero hacer una visita o invitar al lector a un viaje al origen, al país de la infancia. Pero como ese país de la infancia mío, que ocurrió en una finca cafetera y una vereda de 14 casas llamada Guantero, como ocurrió ahí, pues también en ese lugar estuvo la presencia del Estado, del gobierno, del poder, sobre todo a través de una reforma agraria que siempre se anunció y nunca llegó. Entonces, son 2 mundos los que se van entretejiendo, convergen, que es por un lado es el país de la infancia y por otro lado el país político violento en que yo viví en los años 50 mi niñez. Es pues en el fondo otro viaje a la semilla, es un viaje al origen, un viaje a la infancia que todos los hombres, toda la mujer y sobre todo todos los lectores necesitamos en algún momento de nuestras vidas. Volvemos con debate y diálogo. ¿Se debe de permitir el aborto en los casos de violación? ¿Usted qué opina? Hoy se encuentran en la mesa de debate Luis Tábara, médico ginecobstetra, bioeticista y representante de la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, y también Paul Ramos Barrientos, médico ginecobstetra y especialista en bioética. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentar un breve informe sobre el tema. Adelante. La violación sexual es uno de los actos más repudiables para la sociedad y más si se realiza contra menores de edad. El Perú es el país con la tasa más alta por denuncias de violación sexual de América Latina, ya que cada año se registran alrededor de 120.000 denuncias. En los últimos 4 años se incrementaron en un 33% estos casos, teniendo de 12 a 48 violaciones al día. Según estadísticas de la Policía Nacional del Perú, entre los años 2000 y 2009, de cada 5 denuncias por violación sexual, 4 corresponden a menores de edad. En el año 2014 se presentó una iniciativa de propuesta para modificar el artículo 119 del Código Penal, que establece que el aborto no es punible solo si se trata de salvar la vida de la gestante o evitar daños graves en su salud. El objetivo del proyecto es derogar disposiciones que condenan a las mujeres que abortan en caso de una violación sexual. La modificación permitiría además acceso a servicios de atención integral para las víctimas de una agresión sexual. En el 2013, la encuesta demográfica y de salud familiar arrojó que el aborto es una de las 4 causas principales de muerte materna en el Perú.
El 53% de limeños está de acuerdo con el aborto en caso de violación sexual, según un sondeo de Ipsos Apoyo realizado en el año 2014. En la actualidad, 6 países de América Latina han eliminado de sus códigos penales el delito del aborto por violación sexual: Colombia, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil y México. Bien, hemos escuchado este breve informe y le vamos a preguntar a Luis Tábara qué le ha parecido estos datos que hemos mostrado. Concordamos con lo que se dice ahí en el video, ¿no? Empezando que Perú es el país de Latinoamérica que registra más más denuncias. En segundo lugar, que el tema ha sido manejado ya en otros países con la consecuencia de que se ha despenalizado el aborto por violación. Es el caso de Colombia, el caso de Brasil, que es quizá el que más tiempo tiene, Uruguay, recientemente Bolivia. Bien, así que hay antecedentes, ¿no? Y conforme yo decía anteriormente, no es porque a las mujeres o a los profesionales de la salud les guste el aborto, no. Nosotros hemos sido criados dentro de la institución universitaria justamente para preservar la vida y la salud de las personas. Y las madres, lógicamente, las mujeres que voluntariamente acceden, obviamente, también tienen el mismo temperamento. Lo que ocurre es que hay que entender que hay circunstancias en donde, respetando la vida de la mujer, la vida y la salud, y respetando lo que significa, en este caso, el producto de la concepción, obviamente tiene que haber la búsqueda de una solución mejor. Y ahí vienen entonces las excepciones. Y hay un prejuicio que corrientemente ocurre, que como se accede a la interrupción de un embarazo por una determinada causalidad, las mujeres van a tener las puertas abiertas para abortar. Y la historia y la ciencia nos dice que no. Francia, Italia, Turquía, Sudáfrica, Túnez, y me falta alguien de América Latina, y recientemente Uruguay, que despenalizó el año 2012. Ninguno de esos países ha demostrado que la tasa de abortos ha aumentado. Por el contrario, la tasa de abortos se reduce. ¿Y por qué? Porque junto con la despenalización, que debe tomarse como una situación de excepción, se dan otras medidas. Se transparenta más la educación sexual de la que hemos estado hablando. Se transparenta más la anticoncepción en general y la anticoncepción de emergencia. Se transparenta más todas las medidas que hay que tomar para regular la fecundidad cuando las personas no desean embarazarse o postergar su embarazo para una oportunidad mejor. Entonces, como se dan todas estas medidas, entonces la tasa de embarazos desciende. Yo los invito, yo le puedo proporcionar evidencia científica de esto que estoy diciendo, y va a ver usted de que la cosa es así. Francia lleva ya, ha cumplido ahora hace poco varias décadas. Sí, Francia despenalizó por la década del 70, por ahí. Sí, 40 años me parece que ha cumplido la década del 70. de haber despenalizado el aborto. Bueno, Paul Ramos, doctor, ¿qué nos comenta? Me gustaría hacer un poco la separación de el drama y el problema de la violación y el tema del hijo fruto de una violación. Son dos temas que sí se deben separar. Estamos hablando del aborto en los casos específicos de violación. Sí, pero lo que ocurre es que en el video lo que estamos viendo es la terrible realidad de la violación. Sobre eso creo que ninguno de nosotros va a quedarse conforme y lo va a repudiar de buenas a primera. Pero de ahí a derivar que por lo tanto la solución es el aborto por violación, eso es otra cosa. Estamos mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. Así como puede decir el doctor que hay cifras que demuestran que después de la despenalización
no hubo cambios. Yo le puedo decir, en Chile el aborto ha sido penalizado por toda causa. Es el país que tiene mejor tasa de mortalidad materna, la más baja de Latinoamérica. ¿Cuál fue su éxito? Excelentes servicios de salud y excelentes niveles de educación de su población. Demostrado. Sexual, seguramente. Educación de todo nivel. ¿Por qué? Porque la mujer y el hombre que están idealmente educados, mucho más difícil es que caigan en el problema de cualquier tipo de alteración, sea de su comportamiento sexual, familiar o de hábitos nocivos. Entonces, nosotros estamos aquí viendo la punta del iceberg. La punta del iceberg es un violador, pero en la base de la punta de ese iceberg siguen estando la educación y la adecuada provisión de servicios de salud. Por lo tanto, cada vez que yo veo un video de estos en donde veo el drama de la violación, primero que me da mucha pena, porque puede haber sido una hermana, una madre, una hija, una sobrina, y entonces me indigna. Pero yo digo, creo yo que esa realidad le debe tocar al ministro de Salud y al ministro de Educación. Al ministro de Educación para que vea cuánto necesitamos educar a nuestra población, y esto es una emergencia. La emergencia no es el aborto por violación, la emergencia es hacer algo por la educación de nosotros mismos. Y el segundo punto, la otra emergencia, que los servicios de salud sean impecables, que todos los profesionales de la salud estén debidamente motivados para trabajar allí donde se les necesita. El aborto por violación es la punta del iceberg. Usted va a llegar al final del proceso y le van a seguir llegando los casos porque usted no tomó la decisión acá. Entonces, para mí esto es un efecto distractor que consume tiempo y recursos de los congresistas y no les da tiempo y recursos para que vayan a hacer. ¿Y por qué ocurre esto, creo yo? Porque debo suponer que es una, entre comillas, tendencia internacional, mundial, pero que no tiene mucho sustento. Yo no estoy en ningún caso convencido que con esto vayamos a reducir nuestros índices de muerte materna. Doctor Luis Tábara, ¿es una tendencia hablar de este tema? ¿Es una moda? Fíjese, empezaré por Chile. Chile evidentemente tiene índices de salud muchísimo mejor que los nuestros y que muchos países de América Latina. Fíjese, Canadá es el referente más importante no solamente en América, sino en el mundo, en cuanto a muerte materna. Canadá tiene 3 o 4 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. Chile venía haciendo, y lo digo porque acabo de estar en una reunión en Panamá con los países latinoamericanos, venía siendo el país que mejor tasa de mortalidad materna tenía en América Latina. No es así ya, es Uruguay. Y es Uruguay, y por una razón, porque Uruguay desterró la muerte por aborto, ya, hace rato. Hace 5 años que en Uruguay no existe muerte por aborto. De tal modo que las otras causas vienen siendo manejadas cada vez más convenientemente. Y en Uruguay es el segundo país que tiene la menor tasa de muerte materna en las Américas, y la primera en América Latina. Bien, ¿me había hecho usted la pregunta? Si es una tendencia, como nos decía el doctor Paul Ramos. No es que sea una tendencia. Una moda, una distracción hablar de no es que sea una del tendencia, aborto por casos de sino que violación cada sexual. vez el mundo reconoce a las mujeres el derecho que tienen a decidir, el derecho que tienen a la libertad de decidir, el derecho que tienen al respeto de su autonomía. Y entonces, es por eso entonces, porque avanzamos en derechos, es que el mundo va cada vez involucrando más países en este movimiento, que no es del Perú, es un movimiento, y en eso estoy de acuerdo con Paul, es un movimiento universal, bien, que puede lesionar las creencias y las ópticas de algunas personas, es obvio, pero primero están los derechos de las personas, ¿no? Y en esto reconocemos el derecho del producto de la concepción.
está el derecho a las mujeres a tener la beneficencia en sus servicios de salud, a que no se les haga daño, que no haya maleficencia y que se les trate con justicia. Me estoy refiriendo a los grandes principios de la bioética que deben regular nuestra función como médicos, más aún como obstetra-ginecólogos. Usted ha hablado de la bioética, ha hablado de los derechos universales, los derechos de las mujeres. Le preguntaré, a propósito de lo que ha comentado el doctor Paul Ramos, si debemos permitir que las víctimas decidan o no. No entiendo la pregunta, discúlpeme. Si debemos permitir que las víctimas por violación decidan tener un aborto o no. ¿Se debe disculpe. permitir? Decida, tendría que se refería a la enfermedad. Miren, yo le agradezco muchísimo la pregunta porque efectivamente cuando yo dije que era una tendencia, el doctor ya lo reconoce, esta tendencia es una tendencia mundial que empezó con las conferencias sobre población de Pekín y el Cairo, fueron del siglo pasado, el año 94-95, en donde se acuñó un término llamado derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, no fueron definidos hasta muy poco tiempo atrás. Lamentablemente, estos derechos sexuales y reproductivos traen detrás de sí la despenalización del aborto y la legalización del aborto por toda causa. Y esa moda empieza cogiendo temas sensibles. Primero se va a buscar la despenalización del aborto terapéutico, cosa que ya se hizo. Viene el aborto por violación y ya falta poco para que soliciten también la despenalización del aborto por malformaciones congénitas. Esta tendencia es una tendencia mundial que tiene como uno de sus principales fundamentos que al niño que está en el vientre no se le llama niño, sino se le llama producto. No se le dice bebito, hijito, niñita, niñita. Pero hay una terminología, ¿verdad? ¿En qué momento? Y hay un gran debate al respecto, médico también. Un debate médico, un debate del derecho, un debate social. Pero hay un doble lenguaje, porque en el mismo consultorio, en donde estamos diagnosticando, como le dije hace un rato, si la mujer quiere el bebé, le decimos qué lindo, felicitaciones, tienes una linda niña. Pero si es una mujer que no quiere, no te preocupes, tienes derecho, tú decides. No podemos hablar de doble lenguaje. Es un mismo ser humano con un mismo derecho y todos tenemos el mismo derecho. Y por lo tanto estas tendencias en donde te dan más potestad para que la mujer decida, resulta que supuestamente queriendo defender a la mujer, yo le aseguro, y usted lo debe saber, ¿acaso cuando se abortan solo niños? Se abortan también mujercitas. Hablando de niños y de niñas. Niños y niñas. Para usted, ¿verdad? No. Pero para la terminología de otros especialistas a lo mejor no se está hablando de niños y de niñas. Solamente se habla de productos, claro. Es un debate en realidad. Pero ojo, que si usted lo ve la ecografía, se mueve como humano, mueve los brazos como humano, late como humano, tiene perfil humano, y si usted le hace el DNA de humano, para usted ¿qué otra cosa puede ser? Sino un ser humano. Y de ese ser humano se habla en nuestra Constitución. Entonces no podemos hacer doble lenguaje. Bien, nos vamos a una pausa, pero regresamos con este debate. ¿Se debe permitir el aborto en los casos de violación? ¿Usted qué opina? Pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo.
permitirse el aborto en los casos de violación? ¿Usted qué opina? Escríbanos al Facebook y también al Twitter, @DID7.3. Leeremos todos sus comentarios, todas sus preguntas en vivo. Se encuentran con nosotros en nuestra mesa de debate Paul Ramos Barrientos, médico ginecobstetra y especialista en bioética, y Luis Tábara, médico ginecobstetra, bioeticista y representante de la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Bien, vamos a leer algunos comentarios en nuestras redes sociales y nos dice Pamedanie, no al aborto. Luego nos escribe Lourdiza, se debe permitir que la persona decida si quiere tener a un bebé fruto de una violación. Nadie sabe del dolor y del trauma ocasionado. Alex Mágico, muchas gracias por escribirnos, siempre nos sigue en Debate y Diálogo. Comenta, es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación, por ello sí debería legalizarse, despenalizarse el aborto. Luego nos escribe Oscar Enrique, el tema es muy difícil, solo en este caso y si la madre lo cree necesario, sí se debería permitir. Más tweets. Sandra Natalia nos dice, mejor sería que se pueda recibir un tratamiento médico y psicológico gratuito si pasa algo así, pero como no, mejor que se permita. Bien, más comentarios. Diana B, debemos valorar la vida y si no quieren al hijo producto de esta violación, existe la adopción. Hay tantas mujeres que lo quisieran. Bien, Silver Jorge también nos escribe, solo en caso de que la vida de la niña o el niño peligre, el feto tenga problemas en el desarrollo, lo ideal sería que lo tuviese. Bien, que nos comenta el doctor Luis Tábara, ¿no? Nos han hablado un poco de todo. Hay opiniones discrepantes, evidentemente, como es de esperar, ¿no? Hay personas que concuerdan, hay personas que se oponen y cualquier posición es respetable. Claro, hay posiciones que nos dicen el tema del tratamiento médico, del tratamiento psicológico gratuito y la adopción, ¿no? ¿Cómo hay va alternativas, sistema? O sea, ¿cuáles son las alternativas reales, no? ¿Cómo va el sistema de adopción? No quiere decir que la país? mujer que ha sido violada tenga necesariamente que ser sometida a una interrupción del embarazo, si es que se produjo. Ojo que entre el 5 y el 10% de las mujeres violadas son las que se embarazan. El otro, el 90, el 95% no se embarazan, ¿no? Aunque la OMS dice que entre 10 y 30% se embarazan. Bueno, entonces hay alternativas. Como todo en medicina, como todo en las ciencias de la salud, hay alternativas. ¿Existen? Por supuesto. Ahora mismo en nuestro país. Hay alternativas, ¿no? Pero legalmente ahorita no cuenta la interrupción del embarazo como alternativa. Como alternativa porque está penado por el artículo 120 del Código Penal. ¿Bien? Entonces, alternativas, tener finalmente al niño, aceptarlo finalmente, darlo en adopción también es una alternativa, recibir ayuda, soporte, etcétera, también es factible. Bien, pero en todo caso es la mujer la que tiene que decidir. Yo no tengo derecho a imponerle una determinada línea de conducta. El problema es que cuando más cerca a nosotros está la situación, somos más permeables a entender el asunto. Le voy a contar una anécdota. Empáticos, dice usted. Exactamente. Le cuento una anécdota rapidita en Chile. Chile es un país donde no está permitido el aborto por ninguna razón. Un colega mío, que sí atendía mujeres, y no por negocio, sino por lo atendía en su hospital, ¿no? Hacía la interrupción del embarazo en estas circunstancias. Había un colega que no era obstetra ginecólogo, que lo combatía permanentemente en todos los escenarios. ¿Bien? Un buen día, una noche de fin de semana, el médico combativo lo llama a mi colega y le dice: fulano y tal, te saludo y disculpa que te llame a esta hora, pero te llamo para pedirte ayuda. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? Mi hija se fue de fiesta, salió de la fiesta, ella tiene 15 años, salió de fiesta con sus amigos y unos fascinerosos las violaron. Y mi hija salió embarazada. Y quiero que me ayudes a interrumpir ese embarazo.
Entonces esto significa que cuando a uno lo golpea la realidad muy de cerca, es permeable, ¿no?, a estas circunstancias que se pueden dar en una y en otra mujer, ¿no? O sea, la violación no es privativa de un determinado grupo. Existen lógicamente factores de riesgo para que se den, pero no es privativo de un determinado grupo, porque cualquier mujer puede ser víctima de una violación. Y todas las mujeres debieran tener el mismo derecho a decidir por qué hacer con esa gestación producto de la violación, ¿no? Hay un comentario aquí también en las redes sociales. Daniela López dice: la sociedad responsabiliza a la mujer por una violación sexual. ¿Qué nos dice el doctor Paul Ramos? ¿Es así? No entiendo mucho ese comentario, porque en realidad la mujer tiene el derecho a que se preserve su integridad física, y entonces la sociedad, al contrario, tiene que estar de su lado. A lo mejor lo dice por el tema de la libertad de decidir. Mira, hay que tener mucho cuidado con la palabra libertad de decidir, porque uno puede decidir tranquilamente sobre objetos. Es más, no es tan libre decidir sobre los objetos que no son tuyos, pero sobre sujetos yo tengo que adaptarme a mi legislación y a mi cuerpo jurídico, porque ese cuerpo jurídico usted lo empieza a vulnerar y le puede reventar en la cara. ¿A qué me refiero? Cuando usted empieza a decir que hay excepciones para el derecho a la vida, empiezan una cadena que ya ha ocurrido en el mundo. El doctor citaba el tema de Holanda. Dicho en forma figurativa, no necesariamente es así, usted va a ver que un mismo hospital puede haber en el primer piso maternidad, en el segundo piso clínica de aborto, en el tercer piso clínica de eutanasia, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se perdió el valor individual de cada ser humano. Y eso es lo que estamos protegiendo. En ningún caso aceptaría yo que digan que mi oposición al aborto es por una idea fija que se me ha ocurrido. Me he documentado sobre qué cosa es la Constitución, nuestros códigos penal, civil, niño, adolescente y todo el organismo jurídico, y todo protege a la vida. Y aquello que vulnere el derecho a la vida, vulnera el suyo y el mío, no solamente el del niño que está en el vientre. Una última frase para terminar el programa. Claro que sí. Una oración, solo, para terminar el programa. ¿Qué diría al respecto? ¿Se debe permitir o no el aborto en casos de violación? No estoy de acuerdo, porque aumenta un trauma adicional y porque hay un niño vivo de por medio dentro del vientre de la madre. Listo. Doctor Luis Tábara, una frase para cerrar. Muy breve. Simplemente voy a tomar una frase de la FIGO. Son los médicos ginecobstetras del mundo. Comité de Ética. Una oración, por favor. Existe un amplio consenso en el sentido de que el aborto es éticamente justificable cuando se efectúa por razones de carácter médico. Bien. La mayoría lo considera justificado en casos de incesto o de estupro. Bien. Un montón de ginecólogos no estamos representados. Muchísimas gracias a ambos por su participación en Debate y Diálogo, al doctor Paul Ramos Barrientos y al doctor Luis Tábara. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.